8:02 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Estamos conversando con el ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Cheput, como sabemos, el expresidente Martín Vizcarra está recurriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir, para que se le permita participar en las elecciones de cara al 2026. ¿Cree usted que la Corte Interamericana le dará ese derecho? Claro, él dos cosas, ¿no? Él piensa de que va a ser pronto el fallo, y en segundo lugar que la Corte puede tener injerencia en lo que ha sido una decisión soberana del Congreso de la República. Ajá. No, la Corte Interamericana no puede llegar a esos extremos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no se ha agotado la instancia interna. Para que uno pueda recurrir a la Corte Interamericana, él ha tenido que ir sucesivamente, sobre todo por el Tribunal Constitucional, y él está presentando recursos que no han significado todavía una posición contundente del Estado peruano. Entonces él está haciendo bluff para poder justificar lo que es en esos momentos una campaña electoral con el que tiene por objetivo endosar el voto a alguien, cosa que tampoco va a funcionar. Y mira, si la Corte Interamericana indica de que no es válido eso, pues entonces retroactivamente ¿cuántas personas inhabilitadas van a quedar libres? Uh-huh. ¿Es vinculante la decisión de la Corte? No, lo que voy es que el efecto espejo en esa decisión. En esa decisión, y además en los considerandos pueden poner una serie de cosas que pueden ser utilizados por cualquier tipo de abogado que haya tenido ministros, personas que han sido inhabilitadas en esos momentos por el Congreso de la República. El expresidente Vizcarra y sus abogados señalan que es un perseguido político. No, de ninguna manera. Mira cómo él se desenvuelve abiertamente en los medios de comunicación, cómo puede ir a cualquier lugar del país, cómo de manera injusta no está preso. Y digo injusta porque si hubiera justicia en el Perú, él debería estar en Barbadillo también, porque lo que él ha hecho y de lo que se le acusa es peor de lo que tienen algunas personas que están ahí. Por ejemplo, el caso de Ollanta Humala, ¿no? Que todavía no estamos hablando de una sentencia firme, pero ya está preso. En el caso de ese señor hay testimonios, hay una serie de cosas y no hay prisión preventiva, incluyendo la amenaza de fuga del país. Exacto. ¿No? Entonces él más bien no es perseguido, él es un protegido político, no tiene nada de perseguido, porque no están actuando ni con él ni con Susana Villarán como corresponde. ¿Y si se fuga, ellos tienen una serie de privilegios? ¿O pide asilo va a ser culpa del Ejecutivo, del gobierno de Dina Boluarte? Sin ninguna duda. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes advertencias a una policía que no le pone un cerco, a quienes deben evitar que haya cualquier tipo de atisbo, de duda respecto a su ubicación. Él hace lo que se le da la gana, entonces no tiene nada de perseguido político. Uh-huh. Por otro lado, quería comentar sobre las elecciones. ¿Tú sí crees hay que creer las encuestas o qué le dirías a los oyentes? Yo no subestimo ninguna encuesta porque yo analizo las tendencias, uh-huh, ¿no? Entonces, si tenemos dos encuestas, CIT y CPI, que son las que han salido, pues me fijo en las ubicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Tú sacas a Martín Vizcarra de la encuesta, que no debería estar, y la otra persona creo que era Antauro Humala, que menos, debería estar el asesino ese, y ves el orden, y es similar al de CIT. Arriba Carlos Álvarez. Arriba Carlos Álvarez, Keiko que desciende. El tema de Keiko es que, analizando tendencias, ella en junio del año pasado, en una encuesta que se hizo para el sector empresarial por parte de Ipsos Apoyo, sí, Ipsos. Uh-huh. Se hizo para 50+1, ella tenía casi 17%, y hoy en día pues estamos hablando de 9, de 8 con tendencia a la baja. Entonces, ¿pero cuál es la propuesta de ella, por ejemplo, para el tema de la inseguridad ciudadana? No hemos escuchado nada, ¿no? Nada, cuando ella ha podido convertirse en la lideresa de la oposición, pero sin embargo parece que está más preocupada de su ámbito judicial. Mira, con ella está pasando lo mismo que con César Acuña, ¿no? Que por haberse puesto de lado de Dina Boluarte en exceso, están sufriendo las consecuencias de una falta de respaldo ciudadano. Ahora, es complicado hacer encuestas en estos momentos y comprendo a las encuestadoras. Ojo, no las comprendo en el caso de Martín Vizcarra y de Antauro Humala, que no pueden ir, ninguno de los dos, sino en que no hay candidato firme. Claro. Bueno, es claro, porque las encuestas anteriores contemplaban la de Soto, ya no está de Soto. Yo converso con mis amigos de Acción Popular, ¿no? Y tengo muchos amigos en Acción Popular. Todos me dicen Vitocho es el candidato, porque le ven cualidades y ¿para qué? Las tiene.
¿no? En la polémica, en la trayectoria. Pero sin embargo colocan a Julio Chávez, ¿no? O sea, Lescano 2, ¿no? O el señor ¿cómo se llama? Mesías Guevara. ¿Por qué los menciono? No con ánimo peyorativo, sino porque controlan el aparato partidario, ¿no? Pero sin embargo, ante la opinión pública, son más. Tú piensas en el APRA, tienes 4 precandidatos. Sí, en uno colocan a Carla, que tiene cualidades, en otro a Jorge, que también tiene cualidades, ponen a Hernán, que también tiene cualidades, pero al final no logras medir a uno solo. Y así vas ampliando el horizonte. Entonces, no hay candidatos firmes. Ponían a Hernando de Soto y le corrigen la plana, no es un precandidato. Colocas en cualquier partido, Verónica en el PPC me acuerdo que unos ponían a Javier González Oleche, otros ponían a Óscar Valdés, otros ponían a Sillonis. Sí, pues, tenían 5 precandidatos. ¿No? 5 precandidatos, entonces no puedes medir. Entonces, ese es otro gran defecto de estas leyes electorales, que obligas a hacer primarias y dilatas el proceso en el cual puede haber un candidato firme. Entonces, los que sí son sindicados como candidatos únicos, por ejemplo Acuña, López Aliaga, Keiko Fujimori, tienen cierta ventaja porque y por lo tanto hay que verlos bien el problema que están atravesando, porque en ellos no hay alguien que les esté disputando el espacio, y entonces uno puede decir, estos 3 o estos 4 que son firmes candidatos, ¿no? Sí están cayendo. Sin embargo, te das el caso de los partidos que tienen dispersión, que no por ejemplo, yo escucho a personas que dicen, Acción Popular ya desapareció, el APRA ya desapareció. ¿Por qué? Si no tienes un candidato firme. Claro. Entonces, hay una dispersión en el voto. Importante. De otro lado, señor Chaput, hay un proyecto de ley en el Congreso del congresista Málaga que permitiría de tener luz verde que la ley seca no haya al momento de elecciones, y además que se permita que estas encuestas sean dadas un día antes de elecciones. ¿Qué le parece? Mira, en términos culturales, yo creo que la ley seca se da en todo el mundo y no debería aplicarse. Es un acto cívico, además. Sí, es un acto cívico y eso es una barbaridad. Pues él no está en Alemania, ¿no? Donde ha vivido. Acá estamos en una situación en la cual lamentablemente veríamos pues a gente amaneciéndose en Asia. No iría a votar. No iría a votar. Le importaría un pepino. Claro, esa es una tontería. Pero lo de las encuestas, en eso sí estoy de acuerdo. Yo creo que también es iluso pensar que hay secretismo y aún más se presta a la manipulación, porque empiezan a aparecer encuestas falsas y llamando a Keiko Fujimori como el chifa, a López Aliaga como lo ponen un látigo, qué sé yo, ¿no? Y además las encuestas... un chancho. Entonces ponen cosas de ese tipo, pero inducen al voto, ¿no? Sí, y además que se pueden publicar en los medios internacionales. Internacionales, ¿no? Exacto. Claro, entonces en eso sí estoy de acuerdo, que ya eso es un anacronismo. Yo creo que hasta se podrían publicar hasta el día sábado en la mañana. Sí. ¿No? Y ahí sí debería haber se un debería tope. tomar en consideración. Claro. De otro lado, señor Chaput, ¿cuál es su futuro político, el de usted? Porque sabemos que estaba usted afiliado al partido del perrito, ¿no? No, afiliado nunca. No estaba afiliado. Nunca. Lo aclaré. Lo invitaron. Me han invitado. Tengo muchos amigos ahí que vienen de Perú Posible, he participado en algunas actividades, pero yo tomé una decisión con todos los partidos, que era la siguiente: consciente que mientras no hay alianzas no puedo definir mi futuro político. Mira lo que ha pasado con algunos partidos como Añaños. Mientras no hay un candidato, exacto, la gente se inscribe. En el caso de siguiendo a Carlos Añaños, y se va y se quedaron en el aire. O el caso de mi querido amigo Luis Solari, que está inscrito en Progresemos, según lo que acabo de leer en Expreso, y él si renuncia, porque es una persona correcta, se va con Hernando de Soto, perderíamos a un personaje valioso para el Senado. Claro. Pero por otro lado, ¿qué haría Luis Solari al lado de Antauro Humala? Entonces usted aclara que no está afiliado a Progresemos. No estoy afiliado a ningún partido, okay, nunca lo he estado. Okay. Bueno, yo he estado en 2 partidos en mi vida, nada más, ¿no? En Perú Posible y Peruanos por el Está Cambio. esperando entonces las alianzas para tomar una decisión. Claro, porque puede darse las circunstancias. Yo qué hago, por ejemplo, en un partido con Antauro Humala, cuando yo lo he combatido. Uh-huh. Y ese señor nunca ha debatido, ¿no? Es una persona que amenaza, que ha matado durante el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Con qué partidos tendría usted afinidad si es que no se presentan estas alianzas? Bueno, en realidad yo tengo oferta de varios partidos y no quiero ser presumido mencionándolos, pero sí agradezco a Dios, que realmente lo agradezco, que tengo varias ofertas.
Entonces yo sí estoy pensando en lo siguiente, ¿no? Si yo ingreso a un partido no va a ser electoralmente, yo quiero ingresar a un partido para hacer política y hacer militancia y hacer vida partidaria, no como una cáscara electoral. Por eso, adrede no me inscribí en ningún partido. Si no lo hubiera hecho, si tuviera una posición electoral, ya estaría inscrito en cualquiera. ¿Recuerdas al 12 de julio pasado que todo el mundo se inscribía de la noche a la mañana? Y yo decía, ¿cómo hacen eso? ¿Y qué le parece a usted esos cambios en Progresemos? Porque sabemos Hernando de Soto tenía una posición interesante ahí. Liberal, sin embargo, el presidente de este partido señaló que Hernando de Soto quería hacer del partido su chacra, quería hacer lo que le da la gana, incluso a nombrar a las personas que quería. Yo, en primer lugar, creo que Hernando de Soto es una persona valiosa para el país, eso sin ninguna duda. Pero a mí me extraña como político la intransigencia de ambas partes. Mira, la política es el arte de llegar a acuerdos cediendo, ¿ya? En política no hay yo soy blanco y tú negro, yo soy rojo y tú verde, y no hay matices, ¿no? Entonces, la política casualmente consiste en conversar para ceder, es la gerencia de las frustraciones. Ajá. Uno cuando ingresa a política sabe que hay frustraciones, no puedo todo, pero llegas a grandes acuerdos. Entonces, desde el momento que hay intransigencia de Hernando de Soto, así, quiero todo o nada, y hay intransigencia del otro lado, yo también no cedo en nada. Ahí te pongo un precandidato presidencial, entonces, ¿no? Unos quieren que se vaya y el otro quiere irse. Y utilizan de pretexto, no me satisfacen para irse. Entonces yo creo, en el fondo, analizando, que no había intención en el señor Hernando de Soto de continuar. Porque si él quisiera continuar, diría, ok, respeto tu logo, que es válido. Yo en el caso de Paul Jaimes le daría la razón. O sea, ¿por qué voy a cambiar mi logo? Uh-huh. ¿Qué voy a capitalizar yo en un proceso electoral? Y el otro punto, cuando uno lee el documento que ha sido público, no puede ser pues que y yo he estado en todas las campañas políticas presidenciales desde el año 1990, ¿no? Yo nunca he visto un candidato que diga, yo presido la comisión política de 5 miembros en total, yo pongo 4 y tú como relleno. O sea, ¿qué es eso? Y luego, es una falta de respeto al partido que lo acoge. Y luego coloco los número 1, coloco las listas a nivel nacional. Eso está mal. El reclamo de Jaimes entonces estaba bien fundamentado. Por supuesto. Ahora, tengo entendido que Paul Jaimes le dijo, cedamos, ¿no? O sea, 50-50%, una cosa así. Y no ha querido. Entonces, esa intransigencia de Hernando es la que a mí me hace pensar que él no quería seguir adelante. Uh-huh. Porque de lo contrario hubiera dicho, ya, yo voy de estas 25 regiones, dame 10. Uh-huh. Y tú quédate con 15. ¿Qué es algo así? O aceptarlo de logo. Exacto. Yo quiero recordar declaraciones del señor Paul Jaimes. Él señaló que usted, Juan Cheput, postularía por el partido Progresemos, pero ya vemos que usted ha tomado una decisión diferente. Yo tengo una muy buena relación con Paul, es una persona, tiene un mérito tremendo en formar un partido. Claro, ¿no? Desde nada, ¿no? Sin ninguna duda. Y mira que es difícil, Hernando no ha podido formar uno, ¿no? Pero en esa misma oportunidad, a pesar de la buena voluntad de ellos de invitarme, yo dije, estoy evaluando, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada. Y lo dije acá mismo, al día siguiente, recuerdo. Sí, claro que sí. Porque yo vine un par de días después acá y dije que no era correcto, que yo todavía soy en un proceso de evaluación. Me duele lo que está pasando desde el punto de vista político porque creo que Progresemos es un partido interesante. He visto su capacidad de movilización en las regiones. El logo es de primer nivel, el del perrito, la gente lo quiere, en el Perú, ¿no? Es un logo vivo y por eso le doy la razón a Paul cuando quería conservarlo. Claro, sí. Pero me apena también esa actitud intransigente de Hernando de Soto, ¿no? Que no ha querido. Y mira, la salida de Hernando de Soto da pie, pues, yo leo hoy día en La República, ¿qué hace Progresemos con Roberto Sánchez, pues? Claro. ¿Qué afinidad ideológica con el operador político de Pedro Castillo? Efectivamente. ¿No? O con el señor Antauro Humala. Ingeniero Juan Cheput, muchísimas gracias. El tiempo se agotó. Gracias por estar en Altavoz en Vital. Gracias. Haremos una pausa y regresamos de inmediato. No se olvide, estamos en Altavoz en Vital y también en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Ya regresamos.